Entonces, estas cédulas resultan indispensables, elementales y básicas dentro del trabajo de una museografía, dentro de un museo, y el departamento de museografía es el que se encarga de fabricarlas. Museología proporciona la información, pero museografía es el que las produce, ¿sí? Les da diseño, les da apariencia, establece en ocasiones, a veces por acuerdo, establece el tipo de letra más adecuado, que sea más legible, verifica, por supuesto, que la información que están proporcionando, que el texto que esté bien escrito, que no haya faltas de ortografía ni nada por el estilo, que no haya fallas de, o sí que errores de tecla ni nada por el parecido, que la información que se proporciona sea legible. Me ha tocado a veces en museos en que llegas y el color que le pusieron a la cédula es demasiado parecido al de la letra y entonces leerlo es verdaderamente una pesadilla, ¿no? No alcanza a ver que existe un cierto contraste que te permita la lectura. Eso es muy, muy relevante. Que el tipo de letra también facilite la lectura, que no sea a lo mejor de repente una letra demasiado adornada, demasiado garigoleada, pues resulta difícil de leer, ¿no? Cualquiera la lee, entonces puede imposibilitar. Todo eso hay que cuidar muchísimo y, por supuesto, museografía se va a encargar de la producción. La producción de cédulas es muy variable. Hay diferentes técnicas para hacerlo, desde procesos de serigrafía, ya más modernos, eso un poquito antes. Actualmente ya la serigrafía está quedando un poco en desuso. Actualmente, bueno, ya las tecnologías de impresión, de sublimación y todas estas cuestiones, pues lo facilitan bastante. Ya se puede imprimir la cédula, se pega en un foam board, una cosa por el estilo, se coloca y asunto resuelto. Depende un poco del tipo de museo, de lo que se esté buscando. Hay cédulas a veces que hacen hasta sobre bases metálicas, sobre vidrio, sobre diferentes materiales, dependiendo un poco de las posibilidades, intereses y necesidades del museo. Ahí va a ser un poquito variable en ese sentido, pero al final de cuentas aquí la parte que importa es que las cédulas estén ahí y nos proporcionen información. Básicamente, ¿qué es una cédula? Pues es un pequeño mensaje muy importante, pequeño mensaje que tratamos de hacer llegar al público, que el museólogo quiere proporcionarle al público para que el público entienda, aprenda de lo que está bien. Esa sería la función de la cédula. Generalmente se busca, hasta donde es posible, que las cédulas no sean demasiado amplias, que no sean demasiado grandes o proporcionar como una doble versión, podríamos decir, una cédula sencilla y a lo mejor una cédula un poco más compleja, más amplia, para quien desee profundizar, ¿sí? Como que podríamos buscar un poco esa opción. Hay gente que no le gusta mucho leer cédulas, prefiere nada más ver la obra. Entonces, si tú proporcionas cédulas esas kilométricas, y 2, 3, 4 capítulos, híjole, pues habrá gente que sí, pero mucha gente no lo pasa, medio lo ve y vámonos, ¿no? Los chicos, los niños, los jóvenes y sobre todo a nivel escolar o enviados pues simplemente van, toman una foto y vámonos, y ya la copian y se acabó, pero no hay un proceso verdaderamente útil. Hay que cuidar mucho tanto el volumen de información como la información y el lenguaje que se proporciona. Eso es vital para el funcionamiento. Dentro de los tipos de cédula, tenemos lo que conocemos de forma general como cédulas generales o cédulas introductorias, que viene siendo pues un tipo de cédula generalmente con amplio contenido de información, variará un poco dependiendo de lo que se busque, que nos va a proporcionar como lo dice, una introducción, una presentación de qué es lo que vamos a ver, de qué se trata lo que vamos a ver, casi como un libro, sin la amplitud de una introducción de un libro, pero que nos va a narrar un poco de qué se trata, cuál es la idea, cuál es el concepto, por qué se pensó en este tipo de exposición, a quién va dirigida, etcétera. Sí, un poco toda esa información introductoria para que cuando tú llegas, ves, dices, bueno, ya sé de qué trata, sí me interesa, o de plano, no me interesa y pues adiós, ¿no? Bueno, pero esta cédula servirá para ello. Generalmente pues es algo parecido a esto que tenemos de este lado, el gran nombre de la exposición y un texto que puede variar en tamaños, como les digo, y que va a proporcionar este tipo de información. Hay que cuidar mucho que el tamaño de letra que se utilice en ocasiones no sea demasiado pequeño para quien necesitamos utilizar lentes, bueno, no tengas que estar sacando cada rato y acercándote mucho, no, que tengas posibilidades de ver a cierta distancia, cuidar un poco esos detalles también, que no estén textos demasiado, o párrafos más bien, demasiado abrumadores, que no sean párrafos gigantescos, que haya ciertos cortes, eso facilita un poco la lectura, en fin, dentro de esas áreas de
de elaboración de la cédula desde el campo, o más bien desde la labor del museólogo hasta la del museógrafo que lo lleva a cabo, se requiere muy importantemente la participación de alguien especialista en el área, ¿sí? Alguien que sepa de redacción, que sepa de escritura, un poco esa área, no recuerdo ahorita el nombre de una persona, de las personas que hacen un poco eso, un corrector de estilo, un poco alguien de literatura, un poco en ese sentido, que sepa muy bien cómo manejar la información, cómo proporcionarla, cómo organizarla, ordenarla, tamaños de letra, volúmenes, espacios, divisiones, todo este proceso de redacción que viene siendo una parte compleja, no es la cosa más sencilla el lograr crear una cédula específica y sobre todo una cédula amplia que brinde información correcta y apropiada. Bueno, estas serían cédulas generales. Tenemos también las cédulas de sala, como esto que tenemos aquí. Esta está supeditada a la anterior. Esta es introductoria, es la general, la que nos habla de toda la exposición, pero de repente tenemos salas, o más bien cédulas que nos hablen de cierta sección. Normalmente le llamamos de sala, pero si la exposición es de una sola sala y está dividida en varias secciones, bueno, podemos tener una especie de cédula de sala o de sección por cada uno de los apartados, que aquí nos habla sobre, no sé, el origen, y acá ya nos habla sobre la evolución, y acá ya nos habla sobre el futuro, etcétera. Bueno, cada una normalmente se le proporciona una cédula que hable de la generalidad del área que vamos a visitar, del área que vamos a ver, y luego otra que nos hable de la siguiente sección, y así como por capítulos. Esto es parecido, podemos pensar como en un libro. Entonces, estas salas de cédulas de sala corresponden a eso. Nos van a hablar de la generalidad de lo que vamos a ver inmediatamente, ya de forma mucho más localizada. Y bueno, la cantidad de texto, lo mismo, puede ser mucho, puede ser menos. A mí me ha tocado ver cédulas verdaderamente gigantescas, unas un poco más concisas. Todo va a depender, pues ahora sí que los intereses del museo, qué quieran decir y cosas por el estilo. En ocasiones mucha gente sí lo lee, hay gente que de plano se lo brinca, pues ahora sí que ya eso ya es un asunto pues personal, ¿no? Que individual de cada visitante. De sala. Tenemos también las cédulas, les llamamos cédulas complementarias. Estas cédulas complementarias apoyan generalmente a la cédula de sala, ¿sí? A la cédula grande, y van a brindarnos pequeños datos importantes, a lo mejor incluso distribuidos dentro de la misma sala, que nos van a ir dando mayor apoyo. No corresponden a ningún objeto en particular, sino que son también datos abiertos, datos generales. A lo mejor estás hablando aquí, por ejemplo, Sala del Pacífico, y te encuentras una pequeña cédula un poco más adelante que te indica qué es la región del Pacífico, porque a lo mejor acá no te lo informaron, entonces pones otra cédula que te diga, esta es la región del Pacífico, por decir, y otra por allá que te indique cuáles son las culturas que habitaban la zona del Pacífico, por decir, ¿sí? Entonces vas desglosando la información, reduces la necesidad de tener una cédula con miles y miles y miles de datos y la vas separando en pequeñas cédulas que sean más fáciles de llegar al público, ¿sí? Eso es cédulas complementarias. Tenemos, por supuesto, las cédulas de conjunto de objetos o de vitrina o de colección, podríamos llamarles también un poco, que van a corresponder a un espacio muy determinado, es decir, la vitrina, la mampara, donde encuentres 2 o 3 piezas generalmente relacionadas entre ellas, que entre todas ellas nos proporcionan o brindan un tipo de información específica en conjunto, y entonces colocamos una cédula que nos explique por qué todos esos objetos que están ahí nos hablan de algo. ¿Qué significa? ¿Qué representan? ¿A quién pertenecían? ¿Su época, cultura, etcétera? A veces estas también pueden ser muy, muy amplias. Siempre lo más recomendable es tratar de ser concisos con la información para reducir un poco la necesidad o ahuyentar, digamos, al público visitante a que no quiere estar leyendo tanto y ay, ya leí demasiado, ya no quiero. Es una flojera muy común en mucha gente, entonces hay que reducirlo para que podamos llegar mejor al público, mejor darle un poquito de datos que le lleguen a manejar mucha información que no le llegue a nadie. ¿Sí? Entonces también ese es un dato relevante. Entonces tenemos una cédula que nos habla de todo lo que tenemos en nuestro espacio, nuestra vitrina, nuestra colección, una liga de objetos finalmente. Y, por supuesto, la cédula de objeto, ¿sí? Esta de aquí. Una cédula que nos va a hablar específicamente de cada uno de los objetos que estemos mostrando. Si ya tenemos una cédula general,
puede ser que no todos los objetos de aquí requieran esa cédula. Lo recomendable es que sí. A lo mejor no, a lo mejor dentro de, como se ve aquí, la misma cédula de vitrina, pues te pueda proporcionar datos directamente de cada una de ellas y a lo mejor te evitas las de acá adentro. Puede ser. Pero de forma general, lo ideal es que cada una de los objetos posea su cédula, aunque sea una cédula sencilla que básicamente diga o algo por el estilo como el nombre del objeto, a lo mejor si es que hay autor, época, cultura, por decir, los datos generales de qué está hecho, materiales, alguna técnica, depende un poco qué tan amplia o profunda quieras que sea tu cédula, irás proporcionando más o menos datos. Hay algunas que luego hasta indican a quién le pertenece, porque a lo mejor quien la prestó quiere que se ponga su nombre, entonces bueno, se agrega ese dato, etcétera. Pueden ser muy variables, pero nos van a hablar estas cédulas de cada objeto, ¿sí? Y entonces, si ustedes se fijan, vamos, para quien le interese y se profundice en la exposición que está visitando, si vas leyendo todo y vas con calma, progresivamente, con un verdadero interés, pues el conocimiento que adquieres es valioso, es grande. Es casi como haber leído un libro como tuviera toda la información. Lees la información general, te vas a las locales, vas viendo la de vitrina, ves la de cada uno de los objetos. Por supuesto, aprecias el objeto, no te clavas únicamente en las cédulas, aprecias el objeto y la información que consigues pues es verdaderamente amplia. Todo lo que el museólogo razonó, pensó, investigó y trabajó para proporcionarte, lo puedes obtener si tú como individuo pues pones de tu parte también, ¿no? Si ahí sí esa es parte relevante. El trabajo del museógrafo y del museólogo es provocarte para que pongas el interés, pero bueno, también hay, así que de gustos a todos, y no podemos obligar a toda la gente a ir leyendo, ¿no? Sería bueno, pero no siempre se puede. Bueno, es ese proceso de cedulario, las cédulas. Otro apoyo también museográfico del cual se cuenta es, acá está, el mobiliario. El mobiliario que tiene su propio departamento, casi su propia área dentro de la museografía, porque una cosa es pensarla, una cosa es diseñarla y otra cosa es tenerla presente. Para ello, pues se requiere la producción. En ocasiones, muchos museos ya tienen, pues, un espacio, una bodega, donde ya tienen ahí guardadas mamparas, vitrinas, un montón de mobiliarios que, de acuerdo a las necesidades, pues la van sacando, la van presentando, pero siempre existe la posibilidad, siempre existe, es común que el museólogo solicite un acomodo o una vitrina especial para algún tipo de objeto específico y que no tengamos una vitrina, una mampara o un soporte que cumpla las características. Entonces, ¿qué se hace? Pues fabricarlo, ¿sí? El museo cuenta o debe contar con un departamento específicamente dedicado a la producción, y sobre todo producción de mobiliario. Y entonces se les indica, se les dan medidas, todo, y ellos se encargan de construirlo. Verdaderamente son como unas maravillas. Esta gente son extraordinarios. En un ratito, en un par de horas te construyen lo que quieras, mamparas, soportes, bueno, absolutamente todo de las dimensiones, formatos y lo que se pida, ¿sí? Y entonces se cumple con estos requerimientos. Este mobiliario, evidentemente, pues es vital para el proceso museográfico. Es el que va a permitir ubicar los objetos, es el que va a permitir guiar al visitante, va a permitir formar espacios, en fin, circulaciones. Todo eso se logra en base al mobiliario. De ahí su importancia. Bueno, pues básicamente eso. El mobiliario entonces va a comprender soportes, falsas o paredes falsas o falsas paredes, mamparas, vitrinas de todo tipo. Hay vitrinas de pedestal, hay vitrinas de pared, hay vitrinas, bueno, no sé, que hasta flotan, bueno, de todo tipo. Hay plataformas, hay una cantidad verdaderamente grande de tipos de muebles. De repente hay unas que dices, ¿eso cómo se llamará? Pues quién sabe. El diseño que se le presente, la manera en que vamos a colocar, parar o sostener ese mobiliario. Se tiene que pensar incluso en el tipo de, la forma en que se construyó el mobiliario para que tenga la seguridad y soporte del objeto que se va a colocar. Es decir, si vamos a hacer no sé, un soporte, pero encima del soporte vamos a colocar, no sé, una de estas cabezas de Olmeca, pues imagínense, ¿no? Necesitamos un soporte verdaderamente poderoso y que aguante muy bien, y eso se le tiene que indicar al departamento de construcción para que vigile esas áreas, ¿sí? Entonces ya no lo van a hacer de tablitas y maderita con triplay, sino que ya lo tendrán que hacer a lo mejor de metal, soldado y cosas por el estilo para que aguante.
por decir de alguna manera. Igualmente, si voy a colgar el cuadro sobre una mampara, bueno, necesito que la mampara tenga los soportes en donde yo pueda colgar. En una mampara sencilla, digamos, divisoria, pues a lo mejor nada más es un marco con un par de triplies, donde yo no puedo colgar una pintura porque no aguantaría el peso, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso tenemos que razonarlo. Igualmente, los materiales. Los materiales van a ser extremadamente importantes en cuanto a los requerimientos del mobiliario. Y esto viene, o este uso de los materiales, va a venir incluso desde museología. Mismo museología y en colaboración con museografía van a establecer qué materiales serían los más apropiados. Queremos las típicas mamparas de madera, o queremos que sean de vidrio, queremos que sean de metal. Todo va a ir en relación directamente, por supuesto, al proyecto museográfico, al mensaje y al guión o a lo que se esté presentando finalmente. ¿Sí? Bueno, este mobiliario museográfico debe cumplir con una serie de requisitos. Aquí yo los enlisté. Por un lado, permitir una clara visión del contenido, es decir, de la obra, que la obra no quede oculta. Proveer una buena iluminación a los objetos, por supuesto. Permitir un acomodo coherente y estético de los objetos, que no queden ahí arrumbados o haya cierta inseguridad. Mantener un clima adecuado también para el objeto, ¿sí? Sobre todo en cuestión de vitrinas. Razonar muy bien cómo vamos a hacer para que no se formen microclimas que puedan afectar a la obra en el interior. Tener las dimensiones adecuadas y sobre todo de acuerdo a los parámetros antropomórficos, es decir, que tengan las alturas y dimensiones pensadas para el tipo de público al cual vamos a mostrárselo, ¿sí? Si son niños, pues a lo mejor más bajitas. Estamos pensando en adultos mayormente, bueno, más altas, etcétera, ¿sí? Habrá que razonar un poco esa sección. Permitir un fácil montaje, esa es parte importante. Hay ocasiones en que se fabrican vitrinas o pues sí, muebles finalmente museográficos, que casi para meter o sacar la obra hay que desarmar el mueble completo. Imagínense, pues un verdadero caos y un riesgo para la obra. Tiene que buscarse la manera, un diseño museográfico, un diseño mobiliario que permita la fácil instalación y acomodo de los objetos sin que sufran daño, que haya seguridad y que bueno, no sea una pesadilla cada vez que quieras darle un vistazo al objeto directamente, ¿no? Una cosa por el estilo. Y finalmente, bueno, que también sea un fácil mantenimiento. Es muy común dentro del proceso de mobiliario que haya muebles en donde el objeto a exponer quede completamente, teóricamente, completamente cerrado, sellado, se mete dentro de una vitrina, la cierran, así está con tornillos, y con la teoría, la idea de que eso quedó bien aislado y entonces pues no le va a pasar nada, no va a entrar el polvo, no va a entrar nada, pero no es así. El polvo y las cosas se meten en estas vitrinas de forma inevitable y ese es un problema grande porque al estar tan sellada imposibilitas el mantenimiento. No sabes en qué condiciones está la obra allá adentro, simplemente a la vista, pero no tienes un contacto real. Y entonces, dentro del punto de vista de los conservadores, el tener vitrinas completamente o intento de vitrinas completamente selladas no siempre es una muy buena idea, no siempre funcionan bien. Hay vitrinas especiales que sí están selladas verdaderamente, a veces con gases especiales en interior, y bueno, ese es otro rollo, pero estas vitrinas típicas, donde les ponen para libros, todo que eso es lo más común y que son un gran riesgo, donde ponen un vidrio, lo sellan perfectamente y ya nadie lo va a poder abrir casi nunca, pues es un problema, no hay un proceso de protección, de cuidado, de supervisión, ni de mantenimiento, ¿sí? Y eso también hay que cuidarle muy bien. Déjenme ver acá. Okay. Parte de este mobiliario viene siendo las mamparas. Las mamparas, ¿qué es básicamente una mampara? Pues es un poco esto que tenemos aquí. Una creación de paredes, podríamos decir paredes falsas, paredes móviles, que nosotros podemos ubicar, cambiar de lugar, recubrir, en muchas ocasiones se utilizan para recubrir los muros originales a lo mejor del edificio, porque no podemos tocar los muros del edificio, porque es patrimonio, porque se dañan por alguna causa. Entonces, simplemente se colocan mamparas por todos lados. Hay de todo tipo de mamparas como esta que está aquí, que es así como enorme, gigantesca, es todo un muro de gran grosor. Hay mamparas muy delgaditas, hay mamparas de vidrio, mamparas son un poco más raras, pero de metal, ¿por qué no? Hay mamparas con base, mamparas que por su estructura se sostienen solas, hay mamparas que a veces, no puse aquí, pero algunas mamparas que van como colgadas, a veces con cadenas así del techo para que estén ahí como flotando, tienen a veces movimiento, hay que controlar un poco eso, en fin, mamparas de todo tipo. Una pared falsa en la cual nosotros podamos trabajar
colocar un objeto, colocar una cédula, simplemente sirva como línea conductora para nuestros recorridos, etcétera. ¿Sí? Ese es el trabajo finalmente de lo que viene siendo una mampara. Los materiales pues, son variables. Generalmente, dentro del punto de vista de un restaurador, generalmente se recomiendan que sean de madera, que te permite o le da a la obra una cierta estabilidad climática. Cuando son de vidrio o son de metal, existe un poco de problema porque al encontrarse muy fríos estos elementos, tienden en gran medida a atraer, por un lado, polvo por causas estáticas y también a generar un proceso de condensación de la humedad ambiental, cosa que puede afectar directamente al objeto. Entonces, por eso a veces hay que tener cuidado. Pero bueno, todo es cuestión de llegar a acuerdos, diálogos y razonar muy bien cómo va a funcionar todo, y puede ser bueno, opciones, pues hay muchas en materiales. Otra opción, otro tipo de mobiliario, vienen siendo esos que son los soportes. Estos soportes que vienen siendo bases, ahora sí que todo aquello, como el nombre lo dice, que va a soportar el objeto sobre sí mismo, lo vamos a encontrar también de muchas maneras, ¿sí? Tenemos soportes relativamente sencillos, como estos cuadraditos, una base que debe tener cierta estabilidad, cierto peso y ciertas características para contener, ¿sí? Vean aquí vean las piezas que están contenidas en la parte superior, sin ningún tipo de protección. Esto pudiera ser un riesgo. Imagínense, un niño pasa corriendo, le da un golpe a la cosa esta y pues adiós. Habría que ver cómo está sostenida, si la pieza está en alguna forma fija. Detalles como esos hay que considerarlos, es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, mamparas como esto, más enfocado en un proceso como de vitrina, que tiene la ventaja, bueno, de que son más móviles, las puedes llevar, traer aquí y allá, etcétera. Tienen un diseño especial diferente a lo que es cotidiano. Soportes ligados a vitrinas, en donde tenemos el soporte y lo ligamos, por supuesto, a un proceso de vitrina y una doble protección, digamos, del objeto. Hay otras que son, esta, por ejemplo, es una maravilla, es una vitrina que tiene como varias opciones. Tiene un área de exposición en la parte superior, otra en la parte inferior, y tiene una serie de opciones con interactividad para el público, en las cuales tú sacas como que el cajoncito y puedes ver la obra que está incluso resguardada. Y en muchas ocasiones podría ser incluso objetos como más sensibles, en este caso, por ejemplo, a la luz, están permanentemente guardados, no les está dando la luz, únicamente en el momento en que el visitante saca, lo observa y lo vuelve a guardar. Se reduce mucho el contacto de la iluminación y por lo tanto le damos mayor aseguramiento a la obra, ¿sí? Entonces, bueno, opciones dentro de las posibilidades de soportes. Y finalmente lo que serían las vitrinas. Las vitrinas, normalmente pensamos en lo que viene siendo una vitrina, pues es un espacio cerrado con efecto de transparencia, ¿sí? Generalmente son o de vidrio o de acrílico, también pueden llegar a serlo. Se trata de buscar que tengan una posibilidad de armado, desarmado, lo más sencillo posible para que no tengamos que sufrir mucho a la hora de hacer los montajes. Recordemos que este tipo de materiales, sobre todo si son de vidrio, pues tienen peso, tienen cierta fragilidad, hay un riesgo ahí al estarlas manipulando, entonces hay que tener un poco de esas precauciones. Básicamente lo que se busca con esto es proteger el objeto sin ocultarlo de la vista de los visitantes. Esa es la función. Son vitrinas, muchos tipos, vitrinas incrustadas, vitrinas dentro de mueble, vitrinas con soporte, vitrinas, bueno, de todos tipos. Esta es una verdadera joya, vean nada más, es una vitrina que tiene como efecto de puerta, entonces te permite tener un buen acceso a los objetos cotidiano, puedes hacer un mantenimiento, una vigilancia preventiva, pero al mismo tiempo, pues simplemente estando cerrada, con posibilidad de que no la pueda abrir cualquiera, pues simplemente el objeto está bien expuesto, está a la vista de todos, pero nadie lo puede tocar, manipular, ni hacerle absolutamente nada. Muy útil, muy importante esta sección. Por supuesto, el tipo de vitrina va a tener cierta relevancia en cuanto al cuidado preventivo del objeto. Hay objetos que son muy sensibles a la luz, a la humedad, a la temperatura, y la vitrina deberá tratar, hasta donde sea posible, de contener algún sistema de medición. Si la vitrina no permite que el conservador o el control de colecciones esté monitoreando continuamente la obra, en qué condiciones se encuentra, bueno, que la misma vitrina tenga sensores que permitan tener esa comunicación o ese conocimiento, que te indiquen cuál es la humedad que se encuentra allá adentro, cuánta es la luz que está haciendo incidencia, de qué manera la vitrina
aumenta o filtra esa luz para beneficio o en contra, etcétera. Sí, la vitrina no nada más es una pecera ahí que le ponemos encima, sino que cumple o busca cumplir diferentes funciones. Esa es parte también importante, bastante relevante. Creo que es la última. Así es. Rápido. Okay. Sí. Qué rápido se nos va el tiempo aquí, muy rápido. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan de esta parte? Díganme, por favor. Yo, profesor, que es muy bueno, es muy importante conocer todo esto. No me imaginaba todo el trabajo que hay detrás de una exposición. Realmente yo creo que los usuarios al no conocerlo, a veces no podemos valorar todo lo que, todo lo valioso que puede ser el montaje y el trabajo de los museólogos y de los museógrafos. Verdaderamente, el trabajo, muchas exposiciones, muchas grandes exposiciones, en ocasiones llevan meses, muchos meses, podríamos hablar de medio año, a lo mejor hasta más todavía, de trabajo por parte de los equipos de museografía para su buena elaboración. En ocasiones los museos, no sé, preparan su agenda de exposiciones que van a elaborar, no reciente, sino el siguiente año. Tienen desde un año antes la propuesta de cuáles son las exposiciones que van a ir elaborando para irse organizando, ir preparando y preparando, porque puede llevarles 3, 4, 5, 6 meses incluso, simplemente la planeación, organización y todo, para llevar a cabo una exposición temporal sobre todo. Ya para un museo completito, bueno, sí lleva hasta años, puede llevar, por supuesto, pero para exposiciones temporales lleva muchos meses de trabajo, de investigación, todo lo que platicamos para poderla llevar a cabo. Es un verdadero mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha participación de mucha gente para llevar a cabo esta labor, exactamente. Profesor, otra cosa, algo muy importante que comentó usted más o menos a la mitad, son las áreas de descanso, porque sí se agradecen verdaderamente, porque cuando ya lleva uno mucho rato con las exposiciones grandes, pues sí es cansado, ya no sabe uno dónde recargarse, dónde sentarse o qué hacer, porque si ve uno que sigue y sigue y sigue y no hay dónde descansar sin ninguna posibilidad tampoco de regresarse. Entonces sí, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y lo de las cédulas que mencionaba usted, es que de verdad lo hacen como para llevar binoculares o lupa, porque ¿cierto? Entre que están con poca luz, hay exposiciones que están con muy poca luz y muy pequeña la letra, y como dice usted, muy semejante el color de la letra con la base de la cédula, pues entonces ya no leyó uno nada. Exacto. O hay tanta información que ya uno mejor se sigue de largo. Exactamente. Sí, ya uno cansado, a lo mejor llevas media exposición, ya te agotaste, ya leíste un montón de cosas, te ponen cedulitas y, no sé, letritas, te dificulta, dices, ya, hasta aquí llegué, ya no quiero saber más, y pues ya nada más terminas el recorrido por terminarlo, ¿no? Esa es parte muy importante, por supuesto, sí, de considerar, de tomar muy en cuenta por parte de los museólogos. A veces, pues si no descuidos, se les va la emoción a lo mejor y quieren meter más datos, entonces achican las letras, pero es algo que se tiene que cuidar mucho en el proceso de creación de museos, de museístico. Sí. Profesor, otra vez yo, una pregunta. Ya ve que todas las exposiciones hay personal que guía por grupos y que se encarga de dar explicaciones de la exposición. En este caso, ¿a quién le corresponde la capacitación de estos guías? ¿Al museógrafo, al museólogo o a quién? Pues más bien en el área de administración, generalmente va un poco ligado a esa zona, manejan lo que es el área de servicios educativos. Y en el área de servicios educativos, en comunicación con principalmente museología, que les proporciona los datos y lo que sería el guión museográfico también, ellos van estableciendo la información que van a ir proporcionando y así sus guías pues se van capacitando. También es una labor pesada porque cada exposición
pues los guías tienen que ponerse a estudiar, estudiar, aprenderse muy bien todo lo que tiene ahí la información para poderla proporcionar, ¿no? Y cuando es permanente en el museo, pues la experiencia, el tiempo y todo, ya hacen que se lo sepan de memoria sin mayor complicación. Pero cuando son temporales, pues al igual que todo el mundo trabaja, también los presentadores tienen que profundizar en su conocimiento, ampliar y estudiar muchísimo para poder llevar a cabo esta labor, ¿no? Es muy, muy importante. Y sobre todo porque no siempre, no nada más es, ya me aprendí mi guión, mi texto que tengo que decir y como periquito lo repito, sino que muchas veces pues la gente evidentemente consulta, pregunta, tiene dudas y el expositor tiene que tener cierta capacidad de responder esas dudas, ¿no? Entonces tiene que ampliar más de lo que está exponiendo de forma cotidiana. Gracias. Sí, Alma. Sí, acerca de... perdón, tú primero. ¿Voy? Bueno, volviendo a lo de museografía, por ejemplo, en el Museo de Antropología, que es, como ya nos decía David, un recinto enorme, en la sala de Teotihuacán está la reproducción de la pirámide de Quetzalcóatl. Esa la hizo un equipo que es el único que está como que tiene el permiso de hacer reproducciones, ¿no? De monumentos. Entonces la hicieron en fibra de vidrio. Y después se hizo la policromía de la misma, pero todo fue en base a fotografías para ir poniendo pues los colores originales, ¿no? Entonces sí, el trabajo en ese caso pues fue también largo, muy largo. Entonces, pues hay todo, de todo tipo, como dice David, algunas, bueno, hacen las vitrinas, rápido, pero hay de todo y siempre trae un trabajo detrás muy, pues, muy estudiado y laborioso, ¿no? Así es, muy, muy grande, muy especializado sobre todo, y tiene razón, aquí no es tanto por el museo, sino más bien el instituto, en este caso aquí en México, en el INAH, pues tiene su departamento de reproducciones y solo ellos están autorizados a llevar a cabo reproducciones de obra para evitar falsificaciones y todas estas cuestiones, y son los que se encargan de una forma verdaderamente extraordinaria y maravillosa de recrear contextos, recrear ubicaciones, recrear obra, incluso cuando a veces se necesita para alguna montaje, alguna exposición, algún tema, y lo hacen verdaderamente estupendo, ¿no? Verdaderamente tú ni te enteras de que las obras que estás viendo ni siquiera son de fibra de vidrio y crees que realmente son reales de tan bien que lo hacen. Sí, es verdad, tienen ese departamento. No están directamente, cada museo no lo tiene, pero bueno, el instituto mismo lo tiene y lo proporciona de alguna manera. Sí. Gracias, Pati. Sí. Eric, dime, Eric. Bueno, acerca de dónde puede ser un museo, o sea, yo pienso, bueno, que ha sido así como una donación por parte del gobierno, privados, etcétera, pero a lo que voy, otra vez vuelvo con el MIDE, un museo interactivo con un edificio de gran historia, uno de los exconventos únicos en México, o sea, ¿a quién le pertenece? ¿A museografía o museología? Decidir cuál es el tema. O sea, es que bueno, yo recuerdo mucho ahí, yo trabajé un tiempo y cómo, o sea, cuidar un edificio cuando es un museo interactivo en donde todos corren, pican y todo eso. Y caramba, o sea, ya cuando menos ves en una fisura encuentras un chicle o cosas así. O sea, a lo que voy es, ¿quién, o sea, es museografía o museología quien decide si es interactivo o ¿cómo se llama? O tradicional, ¿no? El museo, ¿no? ¿De qué formato tiene? Pues es un poco entre... Exacto. Yo creo que es un poco entre todos, incluso viene más arriba, yo creo que ni siquiera tanto pensando en esa división, sino más desde museonomía, desde los altos directivos, desde el razonamiento de vamos a crear un museo. Imagino yo que Hacienda creo que es el que estableció este museo. Desde ahí algún directivo, alguien se le ocurrió, dijo,
pues vamos a hacer un museo, va a ser importante, es importante que Hacienda, nosotros tengamos un acercamiento con el público, le expliquemos el funcionamiento del dinero, de las finanzas, de la economía, bueno, de todas estas cuestiones, y pues va a ser muy importante. Entonces vamos a hacer un museo, pero ¿cómo lo hacemos? Ahí yo creo que la gente tiene que empezar a pensar y decir, bueno, ¿cómo le enseñamos a la gente esto? Pues con obra, pues no fácilmente, ¿no? Pues que van a enseñar moneditas, pues no van a educar a nadie, no van a cumplir el propósito, y buscando solucionar el objetivo, pues es lo que como que te va guiando y te va obligando. Las épocas actuales, pues van a permitirnos esta posibilidad de decir, bueno, pues cómo le enseño a la gente, qué le gusta a la gente, aquí, cuál es mi público principal. En gran medida, este museo va yo creo que muy dirigido, yo así lo siento, por el tipo de público que he visto que es muy asiduo, a niños, jóvenes, quizá un poco adultos y más. Y entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Pues con tecnología. ¿Cómo le enseñamos a un niño de finanzas y de todas estas cuestiones? Pues atrayéndolo para que le pique el botón, el otro, y entonces yo creo que eso complementa bastante y es desde un origen, desde que se pensó en hacer un museo, seguramente desde ahí lo fueron razonando con que fuera en este formato, ¿no? Un museo nuevo, un museo innovador y un museo que pues atrajera cierto tipo de público y proporcionando estas nuevas tecnologías. Sí, yo creo que muy desde el principio, ya las áreas de museología y museografía pues se encargaron de solucionar cómo le vamos a hacer para mostrar todo lo que nos tenemos que ofrecer al público, pero desde un principio deben haberlo razonado, muy seguramente. Gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Profesor, otra pregunta. Alma. ¿Quién financia los montajes? Porque si cada exposición se tienen que elaborar mamparas o soportes, vitrinas, todo eso, no sé si se desechen o si se intercambien entre museos y se las presten, o si se tengan que hacer nuevas cada exposición, pero eso es mucho dinero. ¿Quién lo financia? Es mucho dinero, es mucha la inversión. En general, la mayoría de los museos tienen un área de almacenaje en donde guardan un espacio, en donde guardan un gran volumen de su mobiliario. Vitrinas, mamparas, soportes, todo eso lo tienen bien guardado. Por supuesto, perfectamente registrado e inventariado para saber qué tienen, medidas y bueno, toda la información como si fuera parte de la colección casi, tienen todo muy bien inventariado para que así, cuando el departamento correspondiente dice, oye, es que necesitamos una base de tales dimensiones, la gente que controla, digamos, esta bodega, pues dice, bueno, sí, tenemos esta que más o menos tiene las proporciones, sí me sirve, bueno, entonces la buscamos, la traemos, y lo que hacen es darle una arregladita. Si tienen un golpecito, pues se resana, evidentemente se pinta especialmente para la presentación, que si está blanca y no, la queremos roja, pues la pintamos de rojo, el departamento de mobiliario se encarga y la proporcionan como si fuera nuevecita. La van, ahora sí que reciclando, es un proceso de reciclaje de este mobiliario. Y en ocasiones se habrá mobiliario que tenga que crearse específicamente porque no exista, y entonces el departamento, el museólogo dijo, no, es que queremos que sea envolvente, o yo qué cosa sé, y entonces pues haya que fabricarla, y entonces se fabrica. El dinero de dónde sale, pues generalmente un poco de la sustentabilidad del museo, un poco, y en gran medida también tendrá relación con los presupuestos que se le proporciona al museo. Si el museo es estatal, el Estado pues le proporciona un presupuesto. Depende el nivel de museo, depende el tamaño del museo, la importancia, hay muchos factores de esos, de que se le proporcione más o menos presupuesto, ¿sí? Un museo como el de antropología, evidentemente, tiene mucho mayor presupuesto que si pensamos en algún museo de sitio, quizá ahí en alguna población, en alguna zona arqueológica, pues evidentemente siempre serán inferiores. Por eso los museos de sitio normalmente no tienen exposiciones temporales ni cosas por el estilo, que no tienen presupuesto, nada más para mantener el museo en buenas condiciones y se acabó. Y los grandes museos, bueno, tendrán un poco más. Cuando hablamos de instituciones privadas, pues así que al ser privadas cuentan en muchas ocasiones con algún fideicomiso, presentan o tienen algún tipo de bueno, sus mismos fondos, su mismo acervo económico desde creación es el que lo permite. En ocasiones, pues obtienen recursos en base también al manejo de publicidad. No sé, algún museo puede decir, pues vamos a hacer determinada exposición, para obtener fondos, bueno, ponemos la exposición y publicitamos a alguien que esté un poco ligado al proceso, ¿no? A lo mejor tipo que será tipo los youtubers ahora que hablan sobre un tema, no se hablan sobre videojuegos, y bueno, buscan
que Microsoft o las fabricantes de videojuegos les apoyen económicamente. Bueno, aquí un poco lo mismo, el museo va a proporcionar o va a elaborar una exposición sobre algún tema y pues busca que alguien que se beneficie de ese tema, pues les ayude económicamente, ¿no? Entonces, es un juego y maneja ahí, pues, evidentemente, de obtener recursos para llevar a cabo las exposiciones. Entre más posibilidades tengan, pues, las exposiciones a veces son un poco más espectaculares. Cuando no lo hay, pues, ahora sí que las exposiciones, pues, son un poco más, más ligeras, podríamos llamarles. Sí, Gracias. sí, Alma. Hola, profe. Yo tenía una consultita, Dime, Jenny. porque he escuchado y quería como saber si usted sabe la diferencia entre guión curatorial y ahora usted hablaba de un guión museológico o museográfico. Entonces, como que ya no me quedó claro cuál es la diferencia entre estos guiones. Entre los dos, yo creo que viene siendo, yo creo que, no te lo aseguro, pero yo creo que viene siendo lo mismo, nada más cambia el término, porque en ocasiones el proceso museológico es como, o está en algunos, en tu caso, por ejemplo, en algunos países, en algunos museos, en algunas instituciones, el trabajo museológico está como ligado o incluso lo denominan como curaduría, ¿sí? La protección de la obra, establecer cómo presentarla, bueno, toda la acción realmente que hace el museólogo lo manejan como una curaduría. Y entonces, a lo mejor en ese caso, en lugar de llamarle guión museográfico, museológico, museográfico, le llaman guión curatorial, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que debe ser exactamente lo mismo. No creo que haya una gran diferencia porque realmente solamente se crea un guión para llevar a cabo el trabajo de museo. No hay, porque si hubiera varias opciones, imagínate, sería un caos verdaderamente así como, ¿y cuál uso y a veces no, pues sería un verdadero relajo. Entonces debe ser exactamente el mismo, Jenny. Sí. Claro, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jenny, sí.